Muy bien, pues vamos a empezar con la clase de hoy, haciendo un breve resumen de la semana pasada. Hablamos sobre permanecer en el lugar donde Dios nos puso. Fue el tema de la semana pasada. Eh, Hablamos cómo muchas de las veces Dios nos pone en lugares que son difíciles con algún propósito. Vimos por ahí el caso en Filipenses 1, como Pablo menciona que le era necesario estar en las prisiones para él poder compartir el evangelio, aunque él vimos, ¿verdad?, que era, pues, fue soldado romano, trabajó con los romanos, tenía credenciales romanas y un romano no podía encarcelar a otro romano. Pablo bien podía haber echado carta de eso para no entrar a las prisiones. Él tenía, digamos, esa facilidad, ¿verdad?, de comprobarle a todos de que pues él era romano también y lo tenían que sacar de la cárcel. Mas, sin embargo, él dijo, me es necesario estar ahí, porque aún ahí él compartía el evangelio, aún ahí él predicaba la palabra. Y pues a veces Dios nos pone en lugares donde nos vamos a sentir fuera de lugar, pero es para que nuestra luz brille, amén. Entonces, el tema de hoy es el siguiente para que lo anoten. El tema se llama Una iglesia que florece. Una iglesia que florece. Ese es el tema de hoy y vamos a basarnos en 3 puntos que les iré dando durante la clase. Pero debemos entender una cosa, que una iglesia que florece es aquella que refleja los frutos del Espíritu en sus acciones. Sí, una iglesia que florece es una iglesia que refleja, ¿verdad?, a través de sus actos, de sus actividades, de sus acciones, a Cristo. Y una iglesia que florece también, pues es una iglesia relevante, una iglesia que no se ha estancado, una iglesia que no se ha quedado en el anonimato, ¿verdad? Hoy en día hay muchas iglesias que quizás son muy irrelevantes, eh, iglesias que a veces ni en sus colonias a veces saben que hay una iglesia ahí porque esa luz la han cubierto, la han tapado y se han enfocado a solamente preocuparse por los de adentro y no por los de afuera. Pero debemos entender, ¿verdad?, que la iglesia es ese punto de encuentro donde el pecador puede venir a buscar a Jesús, donde debe alumbrar, ¿verdad?, hacia la gente, hacia los demás. Y vamos a ver 3 puntos acerca de este tema, una iglesia que florece. Y quiero que anotemos el primer punto. El primer punto es el llamado a ser una iglesia creativa y relevante. Punto número 1, el llamado a ser una iglesia creativa y relevante. El llamado a ser una iglesia creativa y relevante. Debemos entender que como iglesias, hablando, ¿verdad?, de ese grupo de personas que nos reunimos en un lugar para adorar a Dios, debemos ser una iglesia relevante en estos tiempos, porque todo, ¿verdad?, se actualiza, todo hoy en día compite por llamar la atención, y si la iglesia no es relevante, si la iglesia no es creativa,
entonces no podremos atraer a las personas. Eh, Me ha tocado ver algunas iglesias que han decidido no actualizarse en ningún aspecto y mantenerse como una iglesia lo más parecido a la iglesia primitiva de los hechos o a la iglesia bíblica de los tiempos bíblicos. Y no es que estén mal los principios que la iglesia llevaba en aquel entonces, sin embargo, la manera de hacer iglesia va cambiando, ¿sí? La manera en la que la iglesia va caminando va actualizándose. Y eso lo vemos en las nuevas generaciones. Si nosotros queremos ser una iglesia generacional e ir por las nuevas generaciones, debemos ser creativos para poder conectar con ellos, con los nuevos jóvenes ahora, los niños, los nuevos matrimonios, eh, porque su manera de ellos de pensar es otra, su manera de llamar la atención es otra, y la iglesia tiene que ser muy creativa. Entonces, en este primer punto, que es el llamado a ser una iglesia creativa y relevante, vamos a anotar la cita de Mateo 5, del 14 al 16. Mateo 5, del versículo 14 al 16. Le quiero dar lectura, se los voy a leer en una versión que es la nueva traducción viviente para, para que ustedes lo sigan ahí con su vista. Mateo 5, del 14 al 16, dice de la siguiente manera, eh, palabras de Jesús, dice, ustedes son la luz del mundo. Son como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Jesús le habla a la iglesia, nos habla a nosotros, ¿verdad?, que somos parte de la iglesia, y nos dice, ustedes son la luz. Y ustedes no fueron llamados a ser irrelevantes o a ser escondidos. Dice, es como una ciudad que está en lo alto de una colina que no puede esconderse. Da un ejemplo, ¿verdad? Donde dice, es imposible a lo más alto de una colina esconder una ciudad que esté ahí. Y él dice, nadie pone una luz debajo de una canasta. Si ustedes son luz, no es para que la escondan, no es para que la apaguen, no es para que pase desapercibida. Dice, en cambio, cuando alguien coloca una luz, dice, la pone en un lugar alto donde pueda iluminar a todos. Lo que Jesús quiere darnos a entender, ¿verdad? Dice que de esa misma manera nuestra luz debe alumbrar a los demás. Y en el versículo 16, Jesús menciona algo importante y dice, la manera en la que ustedes van a alumbrar, dices, a través de sus buenas acciones. Dice, y a través de esas buenas acciones, ustedes van a brillar a la vista de todos y todos alabarán a su Padre Celestial. Entonces, una iglesia que florece es aquella iglesia, ¿verdad?, que a través de sus acciones hace que la gente de afuera glorifique a Cristo. Así que las personas de afuera volteen a ver y digan, qué bueno, ¿verdad? Que esta iglesia está haciendo esta labor. Qué bueno que estos jóvenes están haciendo esta labor. A nosotros, fíjese, nos pasó en una ocasión que salimos con los jóvenes a evangelizar a los semáforos
Nuestra iglesia está acá ubicada a los que son de Tampico, por la divisoria. Entonces, justo en la divisoria, pues hay unos semáforos y ahí estuvimos evangelizando varios meses. Y en una ocasión que estábamos evangelizando, en los semáforos, cuando el semáforo se ponía en rojo, los jóvenes eh, interpretaban una pequeña escena de la crucifixión de Jesús en cuestión de esos 30, 40 segundos que duraba el semáforo. Entonces se daba el mensaje rápido de salvación y vimos que se paró un carro, y vimos que empezó a grabar esa persona, sacó un celular, empezó a tomar fotos, empezó a grabar, se cruzó la calle, empezó a tomar de todos lados a todos. Al principio sí nos preocupábamos porque dije, a lo mejor necesitamos sacar algún permiso para estar acá, o a lo mejor es alguien de gobierno, nos va a decir algo. Y después de estar grabando y tomando fotos, esa persona se acerca al grupo de nosotros y nos pregunta que quién era el encargado, ¿verdad? En esa ocasión, pues yo andaba con ellos y pues le dijeron que yo, y se acercó a mí, ¿verdad? Y ya empezó a platicar y me dice qué están haciendo, y ya le expliqué de dónde éramos. Y ya me dijo, mira, yo soy reportero del canal de aquí de la zona. Dice, y me gustó lo que están haciendo. Dice, no sé si me regalarías una pequeña entrevista, me dice, explicando un poquito lo que estás haciendo. Dice, porque creo que en estos tiempos, dice, pues lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Traer un mensaje positivo a toda la comunidad, pues es lo que necesita. Y él mismo empezó, ¿verdad? Vio el mensaje, vio las pancartas, vio lo que se hacía. Y bueno, eh, nos hizo una pequeña entrevista ahí, recuerdo, y después nos sacaron en la televisión, recuerdo, o sea, muchos pensaron que nosotros habíamos pagado para salir en la tele porque salió la Iglesia Renuevo, salieron los jóvenes, salí yo, y bueno, eh, él dijo, a mí lo que me impactó fue eso, ver jóvenes, dice, como que pues proclamando un mensaje diferente, dice, hoy los jóvenes hacen otras cosas, dice, hoy los jóvenes pues se van a otros lugares, a los vicios, dice, a la delincuencia, dice, y ver tanto joven aquí, dice, pues dando un mensaje a la comunidad, pues eso dice, pues me impactó a mí, ¿verdad? Y yo recordaba, ¿verdad? Este pasaje que dice que nuestra luz brille y que por medio de nuestras acciones glorifiquen a Cristo, porque ahí Cristo era el que estaba siendo glorificado, ¿verdad? La gloria no era para nosotros como iglesia o como grupo de jóvenes que iban, sino que el nombre de Cristo estaba siendo glorificado. Recuerdo que salimos ahí en la tele y recibía mensajes de algunos hermanos de que, oiga, salimos en las noticias de Canal 9 y ahí está. Y y bueno, este, Dios, ¿verdad? De esa manera se glorificó, pero les comento esto precisamente por lo que dice este pasaje, ¿verdad? En el versículo 16, que dice, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Ahora, como iglesia, como hijos de Dios, nuestras obras pueden brillar o pueden hablar mal, ¿verdad? También del Evangelio. Ahí la importancia de ser una iglesia que camine a la luz de la escritura, porque pues si nos hubiesen visto haciendo otras cosas, ¿verdad? Hablando de otra manera, comportándonos de otra manera, pues entonces no estaríamos alumbrando, ¿verdad? Si no estaríamos lo que hace el mundo, oscureciendo más este lugar, pero eh, pues una iglesia, ¿verdad? Que florece es una iglesia que refleja los frutos del Espíritu en sus acciones. Hay tres puntos, o bueno, tres, llamémosles subtemas o puntos debajo de ese punto principal que yo les di, porque el primer punto es el llamado a ser una iglesia creativa y relevante. Bueno, abajito de eso, apunten las siguientes tres frases que les voy a dar. Que la primera es, somos personas que podemos extender el Evangelio de Dios.
Somos personas que podemos extender el evangelio de Dios. Somos personas que podemos extender el evangelio de Dios. Número 2, la iglesia aprovecha esa luz o se encierra. La iglesia aprovecha esa luz o se encierra. Una iglesia aprovecha esa luz o se encierra. Y número 3, una iglesia irrelevante puede opacar la luz. Una iglesia irrelevante puede opacar la luz. Entonces, debemos entender, ¿verdad? En el primer punto que les di, que somos personas que podemos extender el evangelio. No importa, ¿verdad? La edad que tengamos o los compromisos que tengamos, las ocupaciones. Tenemos un llamado a extender el evangelio. En la Biblia vemos muchos casos de personas que con preparación o sin preparación fueron personas que extendían el evangelio. Muchas de las veces puede ser un tope o una excusa para algunos decir es que yo todavía no estoy listo, yo todavía no estoy preparado para extender el evangelio, para predicar, pero en la Biblia vemos muchos casos, entre ellos uno que se me ocurre ahorita es el caso del endemoniado Gadareno, ¿verdad? Cuando Jesús visita esa ciudad, la Biblia habla de un hombre que vivía en los sepulcros, endemoniado, y cuando Jesús lo libera, este hombre dice, cae a los pies de Jesús y le dice, quiero seguirte. Y Jesús le dice, no, ¿verdad? Quizás puede ser una respuesta que uno dice, ay, ¿por qué Jesús no se lo quiso llevar, verdad? Si él lo quería seguir. Pero Jesús le da una encomienda a este hombre, le dice, no, no me sigas, dice, ve a la ciudad, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y dice que este hombre que antes era un endemoniado, un poseído por Satanás, ¿verdad? Se fue divulgando por toda la ciudad de los Gadarenos lo que Dios había hecho con él. Aquí vemos un hombre sin experiencia, un hombre que no tenía un instituto, un maestro, conocimientos. Era un hombre que vivía en los sepulcros, endemoniado, que su testimonio, ¿verdad? Su encuentro con Jesús es lo que él predicaba. Yo me imagino a ese hombre diciendo, yo vivía en los sepulcros, ¿verdad? Yo estaba atormentado, yo era agresivo, pero Cristo me cambió, ¿verdad? Cristo me transformó. Entonces, sin excepción y sin pretexto alguno, ¿verdad? Todos podemos extender y compartir el Evangelio, empezando a extender y a testificar lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, el segundo punto dice que la iglesia debe aprovechar esa luz o se encierra. Entonces, lo que le digo, hay muchas iglesias que aprovechan, ¿verdad? Esa luz para atraer, para ganar, para evangelizar. Pero hay muchas iglesias que en estos tiempos han caído a lo que dice el punto 3 en una iglesia irrelevante, una iglesia, ¿verdad?, que puede opacar esa luz. Hay veces que puede haber, ¿verdad?, como personas que caen en un conformismo y dicen, pues ya estamos bien, ya tenemos gente, ya tenemos personas, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué salir a los hospitales? ¿Para qué visitar? ¿Para qué si ya somos muchos, verdad? A veces podemos caer en un punto así de encerrarnos ya y decir, ya no más predicar, ya no más evangelizar, ya no más hacer buenas obras. Y entonces empezamos a opacar esa luz. Más sin embargo, vemos aquí en Mateo, ¿verdad? Que dice que a través de esas buenas obras brillemos para que otros glorifiquen a Jesús. Esto es algo bien importante, que lo entendamos, ¿verdad? Y que lo podamos ver. De hecho,
La iglesia en el libro de Hechos describe algunas de las actividades que ellos hacían. Eh, en el libro de Santiago, Santiago menciona que se visitaba a los huérfanos, a las viudas, a los pobres. En Hechos se menciona que eh, todos vendían sus propiedades, ¿verdad? Y sus bienes y los repartían. Entonces vemos a una iglesia ayudando a la comunidad, ¿sí? Una iglesia que no solamente se enfocan en ellos, ¿verdad? Sino en los que están afuera también. Y a través de esas buenas obras, entonces las personas empiezan a glorificar a Dios. Y eso es lo que buscamos. Eh, ¿Sabe? El punto número 2, ahora nos vamos al siguiente punto. Anótenlo, se llama: la iglesia debe generar un espacio para que los miembros florezcan. La iglesia debe generar un espacio para que los miembros florezcan. Y anoten la cita de Efesios ¿Puede, 4. puede repetir, por favor? La iglesia debe. La iglesia debe generar, la iglesia debe generar espacios para que los miembros florezcan. La iglesia debe generar espacios para que los miembros florezcan. Y la cita bíblica es Efesios 4, del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Ahí en el libro de Efesios 4 habla acerca de los ministerios que Cristo dio a la iglesia. En el versículo 11 de Efesios 4 menciona cómo Cristo da los siguientes dones y menciona los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Y en el versículo 12 menciona, dice: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia. Aquí menciona, ¿verdad?, cómo Dios va a levantar personas para que enseñen a otros, ¿sí? Y se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Efesios 4, 11 en adelante dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y este proceso, dice, continuará hasta que todos alcancen tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, para que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Versículo 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejarán llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Versículo 15. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Versículo 16. El que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Efesios, ¿verdad?, nos habla cómo la iglesia es un lugar de preparación, de preparar discípulos, como lo vemos en el punto 2.
El punto 2 que les dije es, la iglesia debe crear un espacio para que los miembros florezcan. Entonces, la iglesia debe tener, ¿verdad? Discipulados, la iglesia debe tener enseñanza, la iglesia debe hacer discípulos, eh, no nada más es un grupo de personas que son los que predican o los que enseñan, ¿verdad? Sino que ese grupo de personas tiene esa responsabilidad de enseñar a los demás y de enseñar a la iglesia, ¿verdad? Para que vayan creciendo, dice, y no sean como niños, ¿verdad? Espirituales que pueden ser engañados por cualquier otra corriente. Eh, y quiero poner como ejemplo, yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Conocemos la iglesia Agua Viva Madero, donde está ubicada el Instituto Enviados. Y es una iglesia que en lo personal, ¿verdad? Yo admiro mucho y la tomo siempre como un ejemplo a seguir también en muchas de sus acciones, porque la iglesia Agua Viva precisamente hace lo que dice el punto número 2, un espacio para que los miembros florezcan. Yo me ponía a investigar y la iglesia Agua Viva, ¿verdad? Ustedes ven pues la iglesia nada más, pero la iglesia Agua Viva tiene diferentes, llamémosle ministerios. Tiene lo que es casa hogar, ¿verdad? Tiene agua viva móvil, tiene un instituto, tiene células, tiene misiones, trabajan con matrimonios, tienen alcances, tienen encuentros, tienen una escuela que es kinder, primaria, secundaria y más, tienen ministerio de cárceles, de despensas, de capacitación, tienen iglesias hijas. Entonces, cuando tú analizas todo el espacio que hay para que el miembro florezca, ¿verdad? Eso es lo que hace una iglesia, porque va a haber personas que van a decir, yo no estoy a lo mejor como para servir en matrimonios, pero sí me aviento a ir a las misiones. Quizás otros digan, no, pues yo no me aviento con trabajar en células, pero sí me aviento a trabajar en una casa hogar, ¿verdad? O a las cárceles, o hay un ministerio también de motos que tiene, ¿verdad? A través de las motocicletas, los hermanos que andan en las motos y llegando a más personas. Entonces, una iglesia, ¿verdad? Debe pensar, no enfocarnos en querer abrir cosas, no. Obviamente siempre guiarnos por Dios, que Dios nos vaya ayudando, pero sí empezar a hacer un espacio para que los jóvenes florezcan, porque muchos de nosotros no sabemos si jóvenes van a florecer trabajando en misiones, o trabajando con matrimonios, o trabajando en agua viva móvil, o en una célula, o en las cárceles. Eh, Muchos de nosotros, ¿verdad? Hemos florecido sirviendo en ciertos ministerios de nuestras iglesias. Entonces, una iglesia debe ser intencional en crear espacios para que los niños crezcan, para que los jóvenes crezcan, para que los matrimonios crezcan, para que los necesitados crezcan. Entonces, es importante eso. Anoten la siguiente frase que les voy a pasar. Dice, si no vemos a los discípulos florecer bajo nuestro liderazgo, si no vemos a los discípulos florecer bajo nuestro liderazgo, si no vemos a los discípulos florecer bajo nuestro liderazgo, no es culpa de ellos, sino de nosotros. Si no vemos florecer a nuestros discípulos bajo nuestro liderazgo, no es culpa de ellos, sino de nosotros. Entonces, eh, como líderes y como iglesia, ¿verdad? Yo pudiese decir como pastor, los líderes no están floreciendo, los servidores no están floreciendo, sí, pero si no están floreciendo y están bajo mi liderazgo, es porque yo no he hecho espacios para que ellos florezcan, ¿verdad? No he hecho algo para llevarlos a otro nivel, para llevarlos
a crecer, a florecer espiritualmente. Entonces, la labor de un líder es capacitar, ¿verdad? Y llevar a sus discípulos a que ellos florezcan. Entonces, apunten lo siguiente también, la iglesia no es solo un lugar de adoración. La iglesia no es solo un lugar de adoración. La iglesia no es solo un lugar de adoración. Ponen una coma ahí y pongan, también es un espacio para formar y ayudar al crecimiento espiritual. También es un espacio para formar y ayudar al crecimiento espiritual. También es un espacio para formar y ayudar al crecimiento espiritual. La iglesia no es solo un lugar de adoración, coma, también es un espacio para formar y ayudar al crecimiento espiritual. Entonces, si nosotros nos enfocamos solamente en que lleguen los cultos y adoramos y tenemos nuestra reunión y ya, ¿verdad? Está bien, pero no está floreciendo. También necesito abrir espacios para formar personas, para ayudar personas, para hacerlas crecer espiritualmente, para motivarlas, ¿verdad? Porque esto hace que la iglesia crezca. Cuando tú ves a una persona que antes no predicaba, ahora predicar significa que está creciendo. Cuando tú ves a, a, a lo mejor una iglesia que no tenía músicos, pero después ya tiene músicos, está floreciendo, ¿verdad? Una iglesia que no tenía quizás maestras de niños, pero ahora ya hay maestras, está floreciendo, está creciendo. ¿Por qué? Porque estamos motivando a las mismas personas a que tomen un cargo, una responsabilidad y usen esos dones para que la iglesia se enriquezca. Entonces, como líderes, ¿verdad? No estamos llamados a hacer todo, sino a discipular. Y lo vemos en Jesús. Jesús bien pudo venir al mundo y trabajar él solo, pues él tenía toda la sabiduría y todo el poder para hacerlo. Pero ¿por qué quiso escoger a 12 discípulos, verdad? ¿Por qué los quiso llamar? Personas imperfectas, personas que a lo mejor hasta le hicieron más difícil la vida a Jesús, ¿verdad? Pudiendo él trabajar por su línea él solo. Pero Jesús dice, es que es el orden que yo quiero mostrarles, porque cuando Jesús se va, ¿verdad? Los manda a ellos y les dice, pues todo lo que les enseñé, ¿verdad? Todo lo que aprendieron, entonces ahora les toca a ustedes, vayan, hagan discípulos, bautícenlos, echen fuera demonios, sanen enfermos y empieza Jesús a decirles ahora todo lo que vieron que yo hice, las experiencias que pasamos, lo que les enseñé, pues ahora les toca a ustedes. Entonces ahora, ¿verdad? Vemos a los discípulos yendo a más. Y eso es algo bien importante porque como líderes debemos ser intencionales, ¿sí? Debemos, y cuando digo intencionales, a veces empujar un poquito a las personas a que se animen. A mí me ha tocado, ¿verdad? En el tiempo que tenemos pastoreando la iglesia, que vamos a cumplir apenas 6 años, bueno, ya 6 años, gracias a Dios, ahora en mayo, me ha tocado a muchas personas escuchar decir, no puedo, no soy bueno para nada, pero hoy en día los vemos sirviendo. Y les digo, ¿te acuerdas que tú decías que no podías? ¿Te acuerdas que tú decías que tú no ibas a predicar? Y mira, ya estás predicando, ¿verdad? Y es algo que yo a los líderes también les digo, a los líderes de las células, ¿verdad? Motiven a la gente que tienen. La célula un buen medio para que empiecen a servir ahí también. Y después que empiecen a servir en la iglesia, ¿verdad? Y que empiecen ellos a florecer. Pero a veces hay que ser intencionales, ¿verdad? A veces hay que empujarlos un poquito, animarlos. Y una de las mayores satisfacciones, ¿verdad? De una persona, de un líder, de un pastor, es ver a uno de sus discípulos florecer. Sí, son de las mejores satisfacciones que uno tiene, decir, mira,
esa persona, ¿verdad? No tenía mucha fe, no había florecido, pero ya encontró su propósito, ¿verdad? Ya encontró su destino y qué maravilloso es eso cuando vemos personas ya cumpliendo el propósito de Dios y que pues fuimos parte, ¿verdad? De ellos, quizás llevan nuestro discipulado, nuestra enseñanza o algo de nosotros. Al final de cuentas, ¿verdad? Es Dios quien les da ese crecimiento pero es una gran satisfacción, ¿verdad? Eh, yo creo que muchos de los que hoy estamos aquí recordamos cómo iniciamos en la iglesia, cómo empezamos y pues entendemos, ¿verdad? Que siempre hubo personas animándonos, empujándonos, diciendo tú puedes, anímate, hazlo y lo logramos, ¿verdad? Y hoy en día ahora somos nosotros los que empujamos a otros y motivamos a otros. Entonces, eso es la iglesia, ¿verdad? Una iglesia que motiva a sus miembros a crecer, a ir todavía a más. Y vamos ahora al punto número 3. El punto número 3 es una iglesia que deja un legado para las generaciones venideras. Una iglesia que deja un legado para las generaciones venideras. Una iglesia que deja un legado para las generaciones venideras. Una iglesia que deja un legado para las generaciones venideras. Una iglesia, ¿verdad? Generacional. Yo creo que es el objetivo que todo líder o todo pastor, toda iglesia debe de tener. Eh, sí, ¿verdad? Hay ciertos casos donde hay iglesias donde hay puros adultos y no hay jóvenes ni niños. Hay otras iglesias donde abundan los jóvenes y hay muy pocos niños o adultos. Pero una iglesia generacional es aquella iglesia, ¿verdad? Que piensa en todos, que piensa tanto en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos, ¿verdad? En los matrimonios, en las viudas. Es una iglesia que tiene, ¿verdad? Atención para todos. Y sobre todo una iglesia generacional que va trascendiendo, que podemos ver a los niños crecer, eh, casarse, tener sus hijos, presentar sus hijos y a sus hijos crecer y van pasando generación tras generación, ¿verdad? Hay dos citas bíblicas que les quiero dar aquí. Una de ellas es Deuteronomio 6:6. Deuteronomio 6:6 y la otra es segunda de Timoteo 2:2. La primera es Deuteronomio 6:6 y la segunda es segunda de Timoteo 2:2. Se los voy a leer. Primero Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Entonces, primeramente, ¿verdad? Como padres, nuestra responsabilidad es las palabras que Dios nos ha mandado a nosotros, enseñarlas a nuestros hijos, ¿verdad? Ahora, como líderes, como pastores, pues es precisamente eso, ¿verdad? La palabra no solamente va a ser para los adultos, sino también enseñarla a nuestros hijos, porque ellos son la siguiente generación y ellos van a enseñar a los hijos de sus hijos. En 2 de Timoteo 2:2 dice palabras, ¿verdad? De Pablo a Timoteo le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso te encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En pocas palabras, ¿verdad? Lo que Pablo le está diciendo, lo que oíste de mí, lo que aprendiste de mí, ya tú lo sabes, dice, ahora tú agarra a hombres fieles y enséñales también para que ellos enseñen a otros. Entonces,
una iglesia, ¿verdad? Que trasciende por las generaciones, es una iglesia que está pensando, ¿verdad? En lo que yo recibí, eso mismo doy y enseño a los demás a hacerlo, de tal manera que va enseñándose generación tras generación, eh, y una iglesia, ¿verdad? Que está pensando no nada más en esta generación, sino que está pensando en las generaciones que vienen. Eh, Hoy precisamente hablaba con una persona de la iglesia y ella me platicaba y me decía, dice, aquí en la cuadra de mi casa, dice, hubo mucho tiempo una iglesia, dice, y nada más que el pastor murió y la iglesia se cerró y ya no existe más esa iglesia. Y digo, bueno, qué bien por el tiempo, ¿verdad? Que esa iglesia estuvo funcionando, pero pues si el pastor ya no está y la iglesia no sigue, entonces pues no se está pensando, ¿verdad? En una iglesia que va trascendiendo generacionalmente, ¿verdad? Eh, Vemos, ¿verdad? Que nunca fue así, ¿verdad? En la iglesia ni en el evangelio. Entonces, si así fuera, pues muchas iglesias, ¿verdad? Bueno, creo que así hay muchas iglesias que ha pasado y pastores, ¿verdad? Que quizás inician una iglesia y el día que ellos dejan esa iglesia, la iglesia deja de existir, se cierran las puertas y las personas se dispersan, ¿verdad? Más sin embargo, eh, una iglesia que permanece, ¿verdad? Una iglesia que no se limita a esta generación, sino que trasciende a la siguiente generación, eh, es una iglesia que debe estar comprometida. Eh, y puede que nuestra vida, ¿verdad? Quede en una generación que es como va a pasar, ¿verdad? Pero tenemos que preparar a discípulos que siguen, ¿sí? Una iglesia que florece necesita ser creativa para formar y motivar a esos discípulos y esas generaciones que seguirán con ese llamado, que seguirán con ese evangelio. Y bueno, en la Biblia, ¿verdad? Vemos diferentes casos eh, de sucesores, llamémoslo así. Quizás aquí ya estaría entrando en otro tema, ¿verdad? Pero no lo voy a tocar mucho. Pero vemos cómo detrás de un Moisés, ¿verdad? Estaba un Josué que siguió liderando, ¿verdad? Cuando Moisés muere, el pueblo no se dispersa, ¿no? El pueblo sigue hacia su propósito, hacia la tierra prometida y ahora liderados por Josué, ¿verdad? Entonces, nosotros como iglesia tenemos una tierra prometida, un lugar a donde vamos, ¿verdad? Vamos juntos caminando al cielo y el hecho de que un líder o un pastor ya no está, no significa que la iglesia debe parar o dispersarse, sino seguir todavía caminando. Pero eso se va pensando, ¿verdad? Desde un tiempo atrás, y pensando cómo una iglesia, ¿verdad? Puede ir eh, eh, gener- generando, ¿verdad? Líderes y avanzando, ¿verdad? En esa cuestión. Entonces, basado el tema que es una iglesia que florece, vemos cómo estos tres puntos, que es el llamado a ser una iglesia creativa, una iglesia que genera espacios para florecer y una iglesia que está pensada en las generaciones, es algo que, pues quizás nuestra iglesia lo tiene, ¿verdad? O la iglesia donde usted asiste, pero no lo hemos visto. Y si no, ¿verdad? Pues es un buen punto para que lo analicemos y lo oremos, ¿verdad? Para que Dios siga abriendo ministerios y abriendo espacios para que la gente pueda florecer, para que la gente pueda ser alcanzada y todos aquellos que tienen un don, un ministerio, pues puedan también ejercerlo.
puedan no quedarse ahí estancados, sino que puedan pues decir, ¿verdad? Fue en la iglesia donde aprendí a tocar un instrumento, o aprendí a evangelizar, o aprendí a predicar, o aprendí, ¿verdad? Donde pues floreció, ¿verdad? Esa persona. Entonces, eso ayuda, ¿verdad? También a que la iglesia crezca, a que la iglesia siga floreciendo y sobre todo, pues a que la iglesia siga haciendo esas buenas acciones, siga alumbrando, ¿verdad? A través de sus acciones lo que Jesús quiere que haga. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que hemos visto, o si todo está claro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí. Eh, Analicen la verdad y analicen, ¿verdad?, qué es lo que a ustedes los ha hecho florecer en su iglesia, en donde hoy están, qué es lo que les ha ayudado a crecer y quizás, ¿verdad?, qué es lo que faltaría también hacer para que la iglesia pueda florecer aún más, qué podemos hacer, qué podemos, quizás opinar a nuestros líderes o nuestros pastores, porque a veces hay muy buenas ideas también en los miembros de las iglesias. Me ha tocado ver cómo grandes ministerios salen a través de alguna idea de un miembro de una iglesia que dijo, oye, pastor, y si hacemos esto, ¿verdad? Y hoy en día son ministerios que Dios usa muy grandes y fue pues, gracias a un hombre, ¿verdad? Un varón que Dios, ¿verdad? Le dio la visión. Y como les decía hace un momento, ¿verdad? Es tomando como referencia a la iglesia Agua Viva, eh, pues Agua Viva Móvil, la Casa Hogar, las misiones, las cárceles, todo eso surgió de alguien que tuvo esa idea y dijo, y si hacemos esto, ¿verdad? Y a partir de ahí hubo otra persona que dijo, ahí yo, ¿verdad? Yo conecto con ese ministerio y empezó a florecer. Entonces, si la iglesia se hubiese cerrado a no abrir espacios, ¿verdad? Y decir, no, esto no, ¿verdad? Pues mucha gente hoy no florecería en esos ministerios sirviendo, haciendo una labor, pero hoy en día, gracias a todos esos ministerios, la iglesia se mantiene trabajando, ¿verdad? Y sirviendo en diferentes áreas y espacios que se abrieron, donde entendemos que la iglesia no es solamente para reunirnos y adorar, sino que también es un espacio que ayuda a florecer y a extender el evangelio de Dios. Entonces, pues vamos a dejar este punto hasta acá. Hoy hubo, pues ahora sí que varias personas que no pudieron acompañarnos. Algunos sí me avisaron, algunos otros no. Entonces, para no avanzar demasiado, vamos a dejar esta clase hasta aquí. Y pues cualquier duda, cualquier pregunta, ¿verdad? Me la pueden hacer llegar por mensaje. No va a haber ahorita alguna tarea o nada. Si ustedes tienen pendiente algún resumen o algo, me lo pueden hacer llegar a mi WhatsApp. Y pues de hoy no hay necesidad de hacer alguna tarea o algo. Entonces, pues vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Oremos mucho por nuestras iglesias, por nuestros líderes, por nuestros pastores, por aquellas personas que están sirviendo en algún ministerio y pues que Dios siga, ¿verdad?, haciendo florecer nuestra iglesia y los líderes y los discípulos y el reino de Dios siga extendiéndose aún más. Vamos a orar. Dios, gracias te damos en esta noche por tu palabra, por lo que hoy hemos hablado, por lo que hoy hemos aprendido. Ayúdanos a ser una iglesia relevante en estos tiempos difíciles. Ayúdanos a florecer. Ayúdanos a ser pastores, líderes, Señor, que motiven a otros a crecer y a florecer.
Ayúdanos a extender el Evangelio, Señor, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, que a través de nuestras buenas obras las personas puedan verte a ti reflejado. Gracias por tu palabra, gracias por este instituto, Señor, que es un ministerio más que tú usas para que otros florezcan, para que otros crezcan. Sigue bendiciendo el instituto, a los encargados, Señor, y bendigo a mis hermanos que hoy se conectaron y también a los que hoy no pudieron conectarse, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Amén. pues que Dios les bendiga y que pasen un excelente fin de semana. Estamos en contacto y bendiciones para todos. Gracias.